como hemos quedado, hoy veremos una propuesta de lectura del Apocalipsis desde el modelo del culto. Quizás sea nuevo para ustedes. Es la propuesta que para algunos, como Juan Stan, tendría el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, que está en nuestro Nuevo Testamento. De ahí que la lectura de este artículo, el resumen, el entendimiento y la comprensión que se haga del artículo nos ayuda, nos debe ayudar para comprender la escatología, pero no es que la escatología se hace desde una lectura cúltica o una lectura desde la adoración, desde la oración y el culto, sino que es para ver el libro del Apocalipsis, considerado el principal libro escatológico desde cierta mirada. En realidad es un texto como otros cuyo fin y propósito es afirmar la fe en Jesucristo, en el que ciertamente hay textos escatológicos, pero que no es un texto de escatología, aunque cuando se inicia como un libro de revelación. Esta es la revelación, ¿no? Este es el Apocalipsis. Dice, si nos vamos muy bien a Apocalipsis 1, leo la revelación, es decir, el Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿no? El Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién le dio? Está más abajo. A Juan la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Eso es el final del versículo 1. Y claro, al final del Apocalipsis, en el 22, 21, ¿no? Nos habla de bienaventurado quien comprenda lo que aquí se dice, ¿no? A ver, no, se me ha perdido, pero hay una bienaventuranza para el que comprende esta profecía. A ver si voy. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a algo de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Sigo leyendo. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras. Ahí está, acá está. 22:18. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Miren el versículo 22:18. 22:18. Yo advierto a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y más abajo en el 19, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, ¿no? De allí que se ha tomado el libro del Apocalipsis como un texto neta y exclusivamente escatológico, aunque por supuesto ahí se habla de profecía, ¿no? Pues bien, entonces el reto es precisamente entender, ver, probando por supuesto por el texto mismo, que el Apocalipsis desde una perspectiva que nos abre Juan Stan y otros biblistas es que en realidad sería un texto litúrgico, ¿no? Y sería un texto litúrgico
surgida hacia fines del primer siglo de nuestra era, de tal forma que surge en un momento importante de la Iglesia, o en un contexto difícil para la Iglesia, de cambio también, bajo el yugo del Imperio Romano y de las dificultades que estaban pasando el mismo imperio, ¿no? Y entonces cada emperador se trata de distraer y de ver y a quién persigue. Entonces, esto es muy importante. Ahora bien, yo he recibido los resúmenes o las preguntas, la respuesta a las preguntas que yo hice respecto a este artículo. Y entonces voy a comenzar por esa respuesta. No sé si, Alejandrina, tú pudiste hacer las respuestas a las preguntas a partir del capítulo 5 del libro de Juan Stan, La Liturgia Universal del Apocalipsis, Apocalipsis 4:5 como modelo de culto. Y José Brisi, ¿qué tal? Prueba tu micrófono. ¿Qué tal te va, José Brisi? Pastor, yo hice algo pequeño. Ya. Entonces, vamos a hacer de esta manera. Sí, José Brisi. Pastor Daniel. Sí, José. Pastor, yo me atrasé, estoy recién haciendo el resumen del 3. Sí. Justamente recién me prestaron una laptop, le hice un cuaderno, le estoy pasando, recién mi sobrino termina de estudiar y le estaba pasando le estaba haciendo en Word. Bien, bien, bien. Está bien, no hay problema con tal de que lo hagas, ¿no? Sí, Y pastor, justamente. Le he hecho en un cuaderno todo el resumen y con lapicero y recién me prestan una laptop. Le he estado pasando justamente ahorita, mi sobrino termina de estudiar a las 6:30, he estado escribiendo. Muy bien. Ese es el 3, ¿no? Sí, pastor. El 5, el último, ¿lo has visto? El de Liturgia Universal del Apocalipsis. Estoy leyendo el libro, pastor. Bien. Sí. Bien, bien. Ya. Entonces vamos a hacer así. Vamos a ir en este orden. Alejandrina, presentas tú primero. Luego Joel. Lo han hecho corto, sencillo. Está bien. Vamos a ver si vamos a remarcar. Y al final Carlos. No sé si José Cuya se conectará. Esperemos que sí. Bien. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué pudiste hacer, Alejandrina? Con toda libertad. Sí. Alejandrina, ¿puedes leer lo que hiciste? Bueno. Joel, ¿puedes hacerlo tú entonces? Pastor, disculpe, acabo de enviarle al grupo. Ya. Bien, entonces, a ver, Joel y después Alejandrina, mientras que yo voy viendo el documento que ha hecho Alejandrina, ¿no? ¿Estamos, Joel? Sí, pastor. Ya. Yo lo veo. Tú lo tienes ahí, puedes leerlo, pero veíamos tu imagen. Ya. Un minuto. Lo voy a ubicar en un minuto lo vi. Ya, está bien. Muy bien. Vamos a ver. Bien,
Entonces, Joel va a compartir. Sí, pastor, hermanos, este es el resumen que hice. En realidad la pregunta es bien concreta, ¿no? Dice, ¿consideras importante leer Apocalipsis 4 y 5 en clave de adoración y culto? ¿Por qué? Y la segunda pregunta, ¿lo mismo se puede hacer para todo el libro del Apocalipsis? Y Sí. bueno, leyendo los capítulos 4 y 5 y también leyendo el comentario que hace Juan Stan, se entiende que sí, ¿no? Bueno, él lo presenta de un modo poético, podría decirlo yo, cómo Juan tiene una experiencia de cómo es el culto en el cielo, ¿no? Y nos lo muestra. Entonces, por ahí la respuesta es sí. Y leyendo podemos entender que al igual que con el concepto de profecía, ¿no? En que a veces existe la idea errada de que profecía es sinónimo de vaticinio, igual también entiendo que hay un concepto errado en el libro de Apocalipsis, ¿no? Pensamos que es un libro de juicio, de sufrimiento, catástrofe, desesperanza, pero viéndolo ya con esta clave de adoración y culto, vemos que en realidad es un libro de esperanza, ¿no? Que nos muestra el plan final de Dios. Bueno, no puse eso aquí. Muestra que todo lo creado, visible e invisible, se goza en la adoración a Dios y al Señor Jesucristo. Los capítulos 4 y 5 presentan una visión de la adoración diseñada por Dios para la eternidad. Entonces, y la segunda pregunta, ¿lo mismo se puede hacer para todo el libro del Apocalipsis? Sí, ¿no? Sí, también. Pero todavía quedaría por descubrir qué detalles más hay en el resto del libro. O sea, vale decir, queda pendiente una lectura más con otros ojos de todo el libro de Apocalipsis. Eso es lo que tenía, pastor. Bueno, vamos a compartir entonces lo de Alejandrina. Voy a compartir acá la pantalla. Sí, profesor. Muy bien. Ya, Alejandrina. A ver, la liturgia universal del Apocalipsis. Apocalipsis 4 y 5 como modelo de culto. ¿Consideras importante leer Apocalipsis 4 y 5 en clave de adoración? ¿Y por qué? Bueno, he respondido, ¿no? Considero importante como clave de adoración los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis porque todo culto debe comenzar adorando a Dios, postrados ante su presencia por lo que Él es y por todo lo que hace. Toda nuestra entera consagración debe ser rendirnos arrodillados ante el trono de nuestro Dios. Nuestra adoración debe ser constante, no solo debemos adorar a Dios cuando todo nos va bien, así como Juan se encontraba en su máxima tristeza y dolor, anhelando servir a Dios desde la comodidad junto con los hermanos, pero no podía. Dios hizo que Juan tuviera una visión en donde pudo participar de un megaculto que jamás habría experimentado un ser humano, en donde la adoración era sublime al Creador que estaba sentado en el trono de la gracia. Dios busca que la adoremos en los momentos más difíciles que estemos pasando, y la adoración más genuina sale de un corazón contrito y humillado. Puede ser que la situación que hoy estemos pasando no sea lo que esperábamos. Podemos estar presos, encerrados en la cárcel de nuestra mente y nuestro corazón en una isla desierta, sin hallar una salida. Si tan solo adoráramos, nuestra situación daría otro giro. Porque el adorar, el darle el primer lugar a Dios, el postrarnos ante su presencia, hace que la paz de Dios fortalezca nuestras fuerzas. No podemos cambiar las cosas, pero encontramos descanso y paz en medio del problema. Apocalipsis es un libro de adoración. Es todo, pues. Gracias, Alejandrina. ¿Quieres recalcar algo más? No, pastor, solo eso. Está bien. Gracias. ¿Tú, José Cuya, hiciste algo? José Cuya, ¿sí? Profesor, Bien. ahí te lo comparto. No te entendí. ¿Hiciste o no hiciste? Todavía. Sí. Ya. Entonces, ponlo en el WhatsApp
para compartirlo. Desde Bien. acá nomás, de mi computadora lo puedo compartir, profesor. Claro que sí, claro que sí. Sí, de ella usted nomás lo quita. Ya, no, está bien. Ya. ¿Se ve? Sí, abre tu archivo. Ya ¿se Sí, ve? Bueno, sí. brevemente, nomás lo hice, ¿no? Espero que se pueda entender. Bueno, yo sí veo, no sé si los demás. Sí se ve, pastor. Bien. Pastor. Bueno, brevemente nomás, o sea, una opinión personal, ¿no? Consideras importante leer Apocalipsis 4 a 5 en clave de adoración y culto. Bueno, mi pensamiento yo le puse que no. ¿No? ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis es una carta para las iglesias en ese tiempo y para este tiempo. El libro de Apocalipsis nos lleva a ver cosas que sucederán a un futuro tiempo, más no algo de ahora, y no usarlo como un modelo estándar de adoración y culto mediante los capítulos 4 y 5, ya que lo menciona Juan en estos capítulos, no exactamente detalla un culto. Y la pregunta, ¿no? Lo mismo se puede hacer para todo el libro de Apocalipsis. No, ya que el capítulo no habla, ya que todo el capítulo, ahí me falta, perdón, ahí debería haber dicho, todo el libro no habla de un culto exactamente, sino de otros temas como exhortación y corrección a las diferentes iglesias de lo que sucederá en los últimos días antes de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que, bueno, yo puse ahí, ¿no? Respondí, mejor dicho. Ah, sí, gracias, José Cuya. Deja de compartir ahora, dejar de compartir, arriba, eso. Bien. Muy bien. Ahora, Carlos, si haces tu presentación de tus respuestas, ¿quieres hacerlo en tu misma máquina o? Pastor, no sé si lo puede usted compartir porque estoy en Sí, mi sí, celular. claro. Sí, no Sí, hay gracias. problema. Bien. ¿Ahí está bien? Sí, gracias, Pastor. Bueno, la primera pregunta, la tarea que nos dejó el Pastor Daniel, a partir de la lectura que hemos tenido en el capítulo 5 del libro del profesor Stam, es la primera pregunta, ¿no? ¿Consideras importante leer los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis en clave de adoración y culto? ¿Por qué? Considero importante que la lectura de estos capítulos del Apocalipsis sea en clave de adoración y culto, ya que ella nos muestra un carácter litúrgico, doxológico, que el narrador poéticamente pretende brindar. Es una narración con bastantes elementos simbólicos, por eso es que también habla de una narración poética. Otro tipo de lecturas nos encauzarán a observar la experiencia del que escribe el libro de Apocalipsis, sabemos que es Juan, con y desde una mirada futurista y únicamente un asunto pendiente. No necesariamente es así. Una lectura doxológica del Apocalipsis nos puede poner en paralelo, por ejemplo, con la liturgia otorgada por el profeta Isaías en el capítulo 6 del libro, capítulo 6 de Isaías, donde vemos a Dios quien ocupa el trono celestial y se muestra con poder para santificar al hombre, dignificarlo y comisionarlo en la tarea profética. En el capítulo 6 de Isaías podemos observar una doxología gradual que se le hace a Dios en la imagen que Isaías tiene a partir de lo que él puede ver, de lo que es el trono de Dios, ¿no? La lectura de estos pasajes, Apocalipsis 4 y 5, nos llevan en todo momento a rendir adoración a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho con nosotros. Estas son palabras de los últimos párrafos de este capítulo, ¿no? Lo que Él ha hecho por nosotros es el don del Cordero, ¿no? Estos pasajes nos muestran gradualmente como un acto litúrgico de adoración a Dios, que comienza con la exaltación del que se sienta en el trono y con la descripción de los que están junto a Él en la adoración,
Y empezamos a ver algunos personajes, ¿no? Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y los pares de ángeles, seguido de una aparente interrupción que da lugar a la figura de un libro. Esto empieza así el capítulo 5, que sería el resto de la historia y la redención. Es consumada y ejecutada únicamente por Jesucristo en la figura del Cordero, que tiene ojos y cuernos, que son símbolos de poder y autoridad. Aparece el Cordero en escena poco después que al llamado del ángel, un ángel fuerte, con voz fuerte, pregunta quién será digno de abrir los sellos. Y al no aparecer nadie, el único que aparece en escena es el Cordero, como el único capaz de poder abrir el libro. Ninguno, ni ancianos, ni criaturas vivientes, ni ángeles, solo Cristo es capaz de hacerlo. Cristo vemos en esta descripción poética en la figura del Cordero, capaz de abrir los sellos. La obra concluye en una adoración incomparable, que se rinde al Cordero. Ya no solamente se rinde en un principio al que está sentado en el trono, ahora la adoración va dirigida a aquel Cordero, que integra por su sacrificio y obra a toda la creación en ese momento doxológico, en ese momento de gloria. Literalmente el versículo 12 y 13 dicen esta alabanza, ¿no? El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza, toda la alabanza, el honor, la gloria y el poder sean por siempre, para el que esté sentado en el trono y para el Cordero. Termina este último versículo del capítulo 5 con un amén que se entona de manera conjunta, ¿no? Estos dos capítulos nos muestran de forma poética y litúrgica, desde la visión de Juan y probablemente también desde la visión de los primeros cristianos, cómo podemos expresar nuestro culto y adoración a Dios. Entonces, considero que el capítulo 4 y 5 sí deberían ser leídos desde una lectura doxológica, ¿no? La segunda pregunta a la tarea es, ¿lo mismo se puede hacer con todo el libro de Apocalipsis? Yo creo que sí. Entonces yo empiezo esta respuesta de esta manera, ¿no? Antes de hacer una lectura fundamentalista sobre un futuro trágico e inminente acerca de los asuntos del fin de nuestra historia, es necesario interesarse sobre el sentido que tiene el libro del Apocalipsis respecto a su contexto y su momento histórico desde donde es redactado. Es importante verlo de esa manera, porque Juan lo que hace es una descripción de la situación que la iglesia vive a partir de lo que es la persecución propiciado por el Imperio Romano. El Apocalipsis no pretende ser una revelación sobre el fin del mundo, sino una lectura de la historia a la luz de Dios, de las persecuciones que son objeto los cristianos por parte de los romanos. Tampoco es un escrito terrorífico y amenazador, sino lleno de alegría y esperanza. Cristo resucitado es el centro de la historia. El mundo es el escenario de la lucha entre la iglesia, encabezada por Cristo, y las fuerzas del mal, en la figura del Imperio Romano. Los cristianos son llamados a dar valientemente su testimonio a pesar del peligro y de la muerte común en los tiempos de persecución. El Apocalipsis es una reflexión teológica sobre la iglesia que sufre persecuciones por parte de los romanos, pero que también busca dejarnos un mensaje válido para todos los tiempos. Es necesario resistir a la tentación. El mal no va a triunfar sino Cristo, el Cordero degollado y ahora triunfante. Y esa es la esperanza no solo de hombres y mujeres creyentes, sino de todo el universo entero. Entonces concluye de esta manera, ¿no? La lectura que el libro nos insta a realizar es desde lo teológico, pero también desde lo litúrgico. Y no se trata de interrupciones o detalles incidentales, son la verdadera sustancia del Apocalipsis. Una mirada de quién es Dios en medio de nuestros escenarios complejos y cómo nosotros ofrecemos y expresamos nuestro culto en la práctica doxológica como cristianos. Eso es todo, pastor. Gracias, Carlos. No sé si quieres agregar algo. Y si los demás tienen también alguna inquietud sobre lo dicho, tanto por Joel, Alejandrina, Carlos y José Cuya. Estamos para dialogar y para entrar ya en el tema.
La pregunta sería, ¿no? Tenemos dos posiciones para poder ver el Apocalipsis, como de manera muy literal, como eventos que si fueran inminentes, y también como si fueran situaciones terroríficas, ¿no? O más bien tenemos una lectura del Apocalipsis como fue escrito desde su contexto, ¿no? A la luz de lo que Dios pretende darle a la iglesia de aquel momento, ¿no? Y lo que le quiere dar Dios a través de Juan es darle aliento y esperanza, pensando en que el Cristo ya ha vencido todo lo que va a empezarse a narrar, ¿no? Bien, entonces lo que quedan son inquietudes, preguntas y aclaraciones. Voy a compartir en pantalla el mismo artículo o el mismo capítulo que Juan Stan nos propone en su libro. Voy a compartirlo acá. No mejor este. Ajá. Solamente voy a leer para entrar en materia, ¿no? Un día del Señor, hace 1900 años, un siervo de Dios se hallaba preso en una isla penal llamada Patmos. Ya sabemos a quién se está refiriendo, no Juan Stan, que dicho sea de paso tiene el mismo nombre que del vidente, ¿no? ¿A quién se le ha relacionado? Me estoy refiriendo a Juan el vidente, ya en el inicio nada más de el libro del Apocalipsis, con Juan el evangelista. Pero algunos para diferenciarlo dicen Juan el teólogo. Patmos se ubica, por supuesto, en una isla a distancia de las congregaciones, que es en el Asia Menor. Se refiere a estas iglesias de quien se habla en los capítulos 1 y 2, ¿no? A Éfeso, a Esmirna, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, de Tiatara, de Sardis, de Filadelfia, de la Odisea. Ahora, nos dice don Juan Stan, no es muy difícil imaginar cómo debía sentirse. ¿Quién? Juan. Juan, el vidente, es decir, a quién se le revela. Igual que se siente, dice él, ¿no? Y a mí me parecía un poco, hablando de este momento en el cual en plena pandemia las congregaciones no han podido tener culto hace como 4 meses o más de 4 meses. Y entonces no hay cultos, pero miren, no solamente en Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Es muy interesante lo que está pasando, digo muy interesante por resaltar el momento. Y entonces nos dice don Juan Stan, y escribe, ¿no? Igual que se siente todo pastor y todo fiel cristiano cuando no puede reunirse en adoración con los hermanos y hermanas. Muy interesante en qué posición ve don Juan Stan al vidente, es decir, al que tiene esta revelación, esta experiencia de Dios que ha sido referido en el libro de Apocalipsis. Sin duda, anhelaba, está interpretando don Juan Stan, unirse en el culto de adoración al Señor. Pero, ¿qué elementos ve don Juan Stan para decir que el vidente, Juan de Patmos, quería unirse a un culto de adoración al Señor? Pero, claro, no podía. En eso, dice él, una voz como de trompeta lo llamó, y Juan de Patmos supo con plena seguridad que a pesar de las circunstancias, él mismo resucitado, es decir, Jesucristo, estaba presente en medio de su pueblo para hablar a la congregación. Y claro, lo podemos corroborar de repente, ¿no?
porque dice el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y entonces comienza el versículo 4 del capítulo 1, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, y ahí viene lo que se dice a la iglesia de Éfeso, de Esmirna y demás, ¿no? Muy bien. En la primera visión, en una segunda visión que se presenta también. Hola, en una segunda visión que está en Apocalipsis 4 al 5, el Señor le permite a Juan ver el cielo mismo y en el acto le invita a participar en todo un megaculto, como jamás había experimentado ser humano alguno. Recuerdo que en la presentación, en las palabras de Alejandrina, dijiste, Alejandrina, culto en el cielo. Un culto en el cielo. Me pareció interesante tu expresión. El capítulo 4, entonces dice, describe con sublime belleza y majestad la adoración al Creador que está sentado en el trono. Entonces Juan Stan interpreta el capítulo 4 como el comienzo de un megaculto. Él dice que el culto sigue en el capítulo 5 y también con la adoración al Cordero, primero al Creador y después al Cordero. El Creador sería Dios Padre, el Cordero sería Jesucristo, que dicho sea de paso, en el Apocalipsis se le presenta después como inmolado, pero resucitado, que ha vencido y es digno de abrir los sellos. Entonces, estos dos capítulos son todo un modelo de culto de todo el Apocalipsis. Y aquí quería llegar. Solamente he leído la introducción a este capítulo. Pocos lectores del Apocalipsis hoy toman en cuenta esta clave indispensable para la lectura del libro. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay una clave de lectura del libro de Apocalipsis que se podría llamar clave de adoración y culto. O sea, una clave litúrgica para interpretar el libro de Apocalipsis. Entonces, Juan Stan dice, el Apocalipsis se lee. O se lee en clave de adoración y culto, en clave de adoración y culto, o se lee mal. O sea, desde el punto de vista de don Juan Stan, si no se lee el libro del Apocalipsis en clave litúrgica o clave de adoración y culto, que es lo mismo, se lee mal. Pero acá viene algo importante. No significa que una lectura en clave de adoración y culto al Apocalipsis le quita lo escatológico. No. Sino que el libro del Apocalipsis se presenta principalmente dentro de un gran culto, de una gran adoración a Dios, al Cordero. Y, en consecuencia, por supuesto, al Espíritu. Todo, Juan Stan dice, todo este libro es profundamente litúrgico y debe leerse doxológicamente. ¿Qué significa doxológicamente? ¿Qué significa doxología? Solamente una ilustración. Doxología viene de dos voces griegas. Doxología es una palabra griega, por supuesto. Doxa, que significa gloria, y lego, que significa decir.
son las mismas terminaciones para filosofía, sociología, filosofía, bueno, filosofía no, sociología, psicología, todas las logías, ¿no?, que hay, que viene del logo, es decir, es un decir. Doxo, gloria, lego, decir. ¿Qué significaría doxología? Significaría etimológicamente oración que tributa alabanza a Dios. Es decir, una lectura doxológica sería una lectura viendo la adoración que se hace a Dios, ¿no? La adoración que se hace a Dios, oración que tributa alabanza a Dios. Y aquí es donde vamos para ver si efectivamente es lo que tenemos, ¿no? Y yo voy a compartir precisamente el mismo texto de Apocalipsis. Miren ustedes allí. ¿Sí ven? Sí, Hola. pastor. Ya. Sí, vemos. Sí se ve, pastor. Sí, se ve. Ya puedo agrandar, voy a ir para este lado. Agrando un poquito. Miren, tenemos Apocalipsis 1:1 al 22:21, ¿no? Desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 21 del capítulo 22, es decir, todo el texto. Una primera división que tenemos en el libro de Apocalipsis es precisamente al comenzar, por supuesto, el capítulo 1, ¿no? Con el título, el prólogo, algunos le llaman el prólogo a 1:1 al 8. Los primeros 8 versículos serían el prólogo. Yo no los he incluido aquí, porque yo he querido más bien a cómo entramos al capítulo 4, ¿no? Y ya a partir del versículo 9, donde se tiene la visión inicial de la primera parte del Apocalipsis, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino, fíjense ustedes que dice la tribulación, compañero en la tribulación, también compañero en el reino, también compañero en la perseverancia, por supuesto en Jesucristo, ¿no? Estando en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, bueno, ya las referencias históricas hacen ver que efectivamente podía haber estado recluido en este lugar, ¿no? Aislado totalmente, estando yo en el Espíritu. ¿Qué es estar en el Espíritu? Eso no lo podemos decir certeramente. Lo que sí podemos decir es que no estaba en un momento, digamos, pausado, normal, de todos los días, cotidiano, sino que estando yo en el Espíritu. Yo podría preguntarles a ustedes, a cada uno de ustedes, y yo mismo decir qué significa estar en el Espíritu, ¿no? ¿Qué significa estar en el Espíritu para un bautista? ¿Qué significa estar en el Espíritu para un nazareno? ¿Qué significa estar en el Espíritu para un presbiteriano? ¿Qué significa estar en el Espíritu para un pentecostal? ¿Qué significa estar en el Espíritu para un neopentecostal? ¿Qué significa estar en el Espíritu para Juan de Patmos? Así que ahí hay mucho que ver. Claro, si yo busco qué es estar en el Espíritu en el Apocalipsis, voy a encontrar referencias y puedo sacar conclusiones. De ahí me voy a los Evangelios y al resto del Nuevo Testamento para después referirlo. ¿Qué significa espíritu, estar en el Espíritu o estar en el Ruach en el Antiguo Testamento? No sé, eso dependerá de cuán profundo puede ser y amplio puede ser mi estudio. Pero solamente lo refería para ver que no el hecho de encontrar un término significa que uno ya lo conoce. Estando yo en el Espíritu, y aquí otro término, otra expresión muy usada en toda la Biblia, Día del Señor.
¿qué es el día del Señor? Ustedes saben que en los libros proféticos, el día del Señor, en los libros proféticos, los profetas clásicos del siglo VIII, por ejemplo, el día del Señor puede significar juicio. Oí detrás de mí una gran voz, ¿no? Como de trompeta que decía. ¿Ah? Que decía. Y acá viene la visión inicial, porque acá todavía no hay ningún verbo que me habla de mirar o de yo, o de ver. Y bueno, le dice, yo soy el alfa y el omega, y sigue. He obviado los demás versículos solamente para centrarme en el ver. Me volví para ver. ¿Y qué ve? Qué interesante, porque ve la voz que habla conmigo. Y vuelto vi, ¿no? Y claro, ¿qué vio? ¿Qué vio? ¿Siete qué? Si me siguen en el versículo 12, en el 1:12. ¿Qué vio? Y de hecho, solo para decirles que tengan abiertas sus Biblias en el Apocalipsis y así hacemos un buen seguimiento, ¿no? ¿Qué vio? 7 candelabros de oro, ¿no? 7 candelabros de oro. Bueno, y por eso que esta es la visión inicial de la primera parte. Entonces, ve a los 7 candeleros, ¿no? Y luego le dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, con el cual comienza, sigue de Esmirna y Pérgamo y en fin, hasta que llega al capítulo 4. Cuando cambia y termina el capítulo 3 con el mensaje que se da a la iglesia de la Odisea, y claro, en los estudios se hace una buena diferenciación entre los primeros 8 versículos del capítulo 1 y a partir del 1:9 en adelante, pero más específicamente del 2:17 al 3, del 2:1 al 3:22, solamente están los mensajes. Y ahí se cierra una unidad para abrirse otra unidad en el capítulo 4. Quiero recordarles siempre que el libro ha sido redactado. Y en el capítulo 4, miren cómo se comienza. Esto que yo sigo aquí la versión de la Reina Valera del 95, edición de estudio. La Reina Valera del 95, es decir, de la revisión de 1995, en la edición de estudio que trae con subdivisiones, por supuesto, el capítulo 4 le llama la adoración celestial, que va del 4:1 al 11, y el capítulo 5, que va del 1 al 14, le llama el rollo y el cordero. No necesariamente ve que el capítulo 5 es también una adoración. Y si uno relaciona adoración, ya hemos visto que la doxología es la oración, ¿no?, que se hace a Dios, la oración que se hace a Dios. Comienza con una oración, ya aquí se pone, ¿no? Y el 4:1, entonces, el capítulo 4 y el capítulo 5 está dentro de una parte del Apocalipsis que va del 4:1 al 8:12, según la Reina Valera del 95, edición de estudio, que le llama los 7 sellos. ¿Y por qué le llaman los 7 sellos? ¿Sí? Porque precisamente se presentan los sellos. Miren, ¿dónde están los sellos? ¿No? Bueno, se habla sellado con 7 sellos, ¿no? Vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono con un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, pero tanto el capítulo 4, el capítulo 5 están conectados y se sigue con los sellos al abrir los sellos. Y claro, el único que podía abrir los sellos era el Cordero. Y en el capítulo 6 siguen los sellos. Uno de los sellos, segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, el quinto sello, el sexto sello, ¿no? Y tenemos en el capítulo 7, versículo 2, también la referencia al sello, ¿no?, para terminar en el 8:1 con cuando abrió el séptimo sello. Y fíjense, hay una relación, por supuesto, desde el hasta el 8:1 a partir del 4:1 de los sellos. Perdón, del 5.
uno de los sellos, ¿no? Pero a todo el conjunto se le llama los 7 sellos. He querido que veamos en conjunto para ver cómo está concatenado el libro del Apocalipsis. Está bien relacionado, bien engarzado, se podría decir. Y ya hemos tenido la primera visión, ¿no? Que está referido a partir del 9, yo, Juan, vuestro hermano, pero está conectado con el versículo 12, porque es todo un conjunto. Acá recién se habla de ver, pero está relacionado con el principio. Acá está el sujeto, quien ve, que es Juan, y está dentro de la primera visión. Y tenemos la visión inicial de la segunda parte, ¿no? Nuevamente, fíjense, acá está el vi. Después de esto, miré y vi, ¿no? Ahí está, miré y vi. La visión. ¿Hasta dónde va la visión? La visión inicial de la segunda parte. Luego la visión de la segunda parte. Después de esto vi 4 ángeles. Entonces, fíjense, podríamos recorrer el libro del Apocalipsis nada más siguiendo las visiones. ¿Cuántas visiones? Acá está la tercera visión de la segunda parte. Y recién después está el sello, ya que habíamos seguido el sello. Tenemos los eyes, ¿no? Tenemos las copas. Hago este recorrido para que vean que es un libro que ha sido estructurado, ha sido engarzado, ha sido construido de tal forma que tenga una unidad, es un todo en realidad. Bien, no es el objeto estudiar el libro del Apocalipsis, por supuesto, pero fíjense cuando se habla de las 7 trompetas, van apareciendo en uno, pero se comienza en una primera parte para completarse el séptimo en la otra parte subsiguiente, ¿no? Pues bien, regresemos entonces a el texto que nos interesa. Y vamos a ver por qué sería una liturgia. Ahora, pregunto, ¿no? Y aquí vamos a comenzar. A ver si activan también sus videos para un poco dialogar entre nosotros sobre el culto, sobre la adoración y el culto. ¿Qué es un culto? ¿Qué es una adoración y culto? ¿Dónde se realiza la adoración y culto? Estamos hablando de la iglesia cristiana. Si hablamos de la iglesia, ¿dónde se hace la adoración y culto? Preferentemente, importantemente, que ahora ya no se puede hacer. ¿En el hogar se hace ahora? Ahora, no, pero normalmente, ¿dónde se hace? Normalmente en la iglesia se hace. En el templo, ¿no es cierto? En el templo de templo. la iglesia. ¿Está bien? Es en el templo. Ahora, gran parte de ustedes son de iglesias históricas, o sea, de la iglesia presbiteriana. Y la iglesia presbiteriana, dependiendo de cuál es la ala de esa iglesia presbiteriana, tiene un manual de culto. Pero tiene un formato también de culto. Fíjense ustedes, seguramente que tienen un libro de himnos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy ubicando tanto a los José Cuya, José Brisi, que son de una iglesia presbiteriana, pero que no es la misma iglesia presbiteriana de Carlos, ¿no es cierto? Pero los dos son presbiterianos, ¿no? Hay inarios, dependiendo de cuál rama presbiteriana es, tienen un orden de culto más estricto, incluso hay vestimenta, ¿sí? Pero, ¿qué componentes hay en un culto? ¿Cuáles son los componentes para una liturgia de un culto?
Cuando digo componentes es las partes. ¿Cuáles son? ¿Qué me dirían? Y Alejandrina de una iglesia metodista y Joel, bueno, de una iglesia independiente. ¿Cuáles son los elementos del culto? ¿Sí? Yo sé que lo saben, ¿no? ¿Qué elementos Pastor, tienen? ahí está, Carlos. Bueno, lo del culto, al comienzo, ¿no? Con una oración, los coros, la prédica, Ajá, las ofrendas. las ofrendas también. Claro, bueno, en la iglesia donde congrego una vez al mes se hace la Santa Cena. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Entonces, las partes de culto, de una forma sencilla y directa, es oración, oración y alabanza. ¿Se podría decir, sí? Oración, alabanza, lectura, predicación, confesión. Ahora, va a depender de las iglesias cómo lo hacen, ¿no? Porque hay iglesias que lo hacen incluso con una ropa especial. En el caso nuestro, mayormente, lo que tratamos es de presentarnos lo más pulcramente posible, ¿no? No solemos ir con polo a la iglesia. Por lo menos nos ponemos camisa. Creo yo, no sé. De repente, las iglesias de ustedes, todos van con polo y short. No creo, ¿no? No creo. No, pastor. Ahora, cuando uno se dirige en algunas iglesias, por ejemplo, los que van a participar del culto, se sientan todos, cuando comienza, antes de comenzar el culto, se sientan todos al frente, arriba del púlpito, y luego va participando uno a uno. En otros caminan desde sus lugares, pero caminan con bastante respeto, con bastante parsimonia. Cuando hablan, hablan pausadamente. O no sé si en sus iglesias cómo es. ¿Qué nos dice Joel? Claro, pastor. Bueno, no veo a Joel. Recién me doy cuenta que Joel no está. Sí, José Brice. No, claro, se tiene mucho cuidado, ¿no? Sí, José Cuya, en tu iglesia también es así, ¿no es cierto? Con mucho respeto. Claro. Un respeto a Dios, una cosa. ¿Hay algo en la iglesia, en particular en la iglesia donde... Sí, sí. Bueno, saben ustedes que a este respeto, a esta parsimonia, se le puede llamar incluso rito. La forma como agarro la Biblia, la forma como me dirijo hacia la congregación, la forma como canto. Pero es que no estoy diciendo esto porque tampoco nuestro curso es un curso de liturgia, para nada. Pero ¿qué pasa? Que saben que acá en el Apocalipsis capítulo 4 y 5 tenemos una gran liturgia, que no nos hemos percatado, no nos hemos dado cuenta. Y precisamente por eso es que hacemos el énfasis, ¿no? Y miren, voy a compartir. Por supuesto, estamos abiertos para cualquier comentario, ¿no? Voy a compartir. Bien, bien. Bien. ¿Qué dice
el vidente, es decir, el que ha participado en esta experiencia de revelación, dice, después de esto ¿de qué? De la primera visión. Después de esto, miré y vi. ¿Qué miré y vi? Que había una puerta abierta en el cielo. ¿Cómo sería esa puerta abierta en el cielo? No vamos a pensar más, pero es la experiencia que tiene Juan. La primera voz que oí era como de una trompeta, que hablando conmigo, ¿no? Primero oye, pero después esa voz habla con el vidente. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, ¿no? ¿De qué cosas? Puede ser la visión anterior. Sube acá. Ahora, ¿hacia dónde? Estamos tratando de ponernos en la posición de Juan. Quizás ha ido a la puerta, ha traspasado la puerta abierta. No sabemos, no se dice específicamente que sí. Muy bien, al instante, por favor, yo quisiera que me sigan con sus Biblias también. Es muy importante para ver si efectivamente es un culto o no es un culto, ¿no? Lo que hay acá. Al instante, estando yo en el Espíritu, sí, en el Espíritu ya inicialmente habíamos visto que estaba en el Espíritu, en el capítulo 1, vi un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. En el trono hay uno sentado. La apariencia del que estaba sentado, o sea, hay un ser que está sentado, era semejante, y acá viene la primera figura que nos pone el vidente, pero que en su experiencia él lo ha visto y no ha tenido otra opción que relacionar con algo que él conoce de su experiencia. Dice, sentado, era semejante. ¿Y por qué podemos suponer? Porque dice, era semejante. Ese era semejante le viene de su experiencia propia, de lo que él conoce. ¿Qué era semejante a qué? A una piedra de jaspe y de cornalina. ¿Alguien conoce cómo es la piedra de jaspe y cómo es la piedra de cornalina? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Miren, voy a poner aquí, voy a poner piedra. Una piedra roja, ¿no? Piedra roja. Ah, una piedra roja, claro. Una piedra de jaspe. Piedra de jaspe. Voy a poner imágenes. Miren, acá está. Una piedra de jaspe. Vamos a ver si sale grande, ¿no? Estamos intentando ver cómo se puede utilizar de la mejor forma, ¿no? Bueno, no importa, a veces se demora mucho, pero ahí está. ¿No? Ahí está. La piedra de jaspe. ¿Ven la piedra de jaspe? Ahora, la piedra de jaspe. Y ahora vamos a poner una piedra de cornalina. Es similar, ¿no? ¿Qué de común tiene la piedra de jaspe y la piedra de cornalina? El color. El color, claro. Y la forma, ¿no? Sí. Pero se nos dice más allí, hablando de las imágenes que utiliza, ¿no? Dice que sobre el trono había un arco iris semejante a una apariencia de esmeralda. Bien. La esmeralda también es una piedra. Color verde. Color verde.
Y ahora ya nos podemos imaginar, ¿no? Por donde se mide, de ver, la forma ya no importa en realidad, ¿no? Bueno, me quedé aquí. ¿Qué ve entonces? La apariencia que estaba la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Ahora, ¿qué será su apariencia? ¿Su color será? El mismo trono, no podemos saber. Pero sobre el trono, alrededor del trono, alrededor, no sobre, había un arco iris semejante a su apariencia, en su apariencia la esmeralda. Y ahora viene que alrededor del trono habían 24 tronos. O sea, alrededor de ese trono. Y en los tronos, nuevamente vi, miren, por eso es visión, vi sentado a 24 ancianos. 24 son tronos, 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. Miren cómo interviene aquí el color. Con coronas de oro en su cabeza. Ancianos con corona de oro en sus cabezas, ¿no? De una forma muy sencilla y objetiva. ¿Qué significa la corona? ¿Quiénes llevan corona? Reyes. Los reyes, claro, son los reyes, y en ese contexto mucho más todavía. Es decir, lo primero que uno puede decir es que estos son 24 ancianos que tienen el nivel de reyes, ¿no? Luego que del trono salían relámpagos, truenos y voces. Ya sabemos más o menos cómo son los relámpagos y truenos, voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. O sea, fíjense ustedes el colorido, color amarillo, color rojizo, que son los 7 espíritus de Dios, ¿no? Es la descripción que hace Juan de esa visión que tiene, que es llevado traspasando la puerta del cielo, que está abierta del cielo, es lo que supone, es lo que él ve. Pero las figuras que utiliza Juan, las figuras que él conoce y que conocen también sus interlocutores, es decir, a quienes él lo había referido. ¿Qué más dice? Dice que también delante del trono, se supone que del trono donde está sentado el creador, no quiero decir, uno sentado, dice. ¿Quién está sentado? ¿Quién está sentado? Uno sentado. No dice quién, uno sentado, hasta ahora. También delante del trono donde está uno sentado, había como un mar de vidrio semejante al cristal. Todos conocen qué es el cristal, ¿no? En todo caso, el cristal es transparente, es pero no es que sea invisible. Se nota que es un cristal, es como cuando un vidrio es totalmente transparente, pero a su vez tiene esa connotación de vidrio, no sé cómo explicarlo. Y junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes. Ahora, vamos contando. Tenemos 24 ancianos con coronas. 4 seres vivientes. 24 más 4 son 28. 28 seres. Alrededor del trono donde uno está sentado. Todavía acá no se revela quién es ese uno, pero ya vamos más o menos incluyendo quién es. Llenos de ojo por delante y por detrás. Llenos de ojo por delante y por detrás. Ya eso complica un poco, pero bueno, habrá que imaginarse. Pero cuando se describe a cada uno de estos seres, ¿no?, vivientes, que son 4. Y acá se los comienza a enumerar. El primer viviente era semejante a un león. El segundo es semejante a un becerro.
Entonces tenemos león, tenemos becerro, el tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Estos son los 4 seres: un león, un becerro, un hombre y un águila volando. Los 4 seres vivientes, nuevamente se repite, tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y día y noche, sin cesar, decían. Ahora, fíjense qué interesante la descripción que se hace de estos 28 seres. Independientemente de ir a qué significaban cada uno de estos seres. Porque cuando se ha tratado de interpretar, sin antes ver el propósito mayor, se ha relacionado, bueno, 24 ancianos. ¿De dónde viene 24? Bueno, serán pues las 12 tribus más los 12 apóstoles. Por lo tanto, 12 más 12, 24. Ahí está. Significaría para unir tanto Antiguo y Nuevo Testamento. Pero en este momento no es que representen aquí a los hijos de Jacob, ni tampoco a los apóstoles, ¿no? Porque por otro lado tendría mucha dificultad cómo entra ahí Judas, ¿no? Pero bueno, y también los hijos de José, en ese sentido hacían 13 y no 12, ¿no? Bueno, los seres vivientes llenos de ojos, y se describe estos seres. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es lo que sin cesar decían. Y entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Dicen, y acá viene, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Luego, cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia, es decir, no solamente dicen santo, 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 sino que siguen dando gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Y recién uno puede relacionar sentado en el trono con el Dios Todopoderoso, al que vive por los siglos de los siglos, que es una forma de calificar, de decir de la cualidad que tiene Dios. Y eso lo podemos ver en el Antiguo y Nuevo Testamento también. Por lo tanto, podemos identificar a este uno que está sentado. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Entonces ya podemos ver mejor, ¿no?, cómo están alrededor de este uno sentado en ese trono, y están los 24 tronos alrededor, y en fin, cómo se parecía a la coralina, ¿no? Al jaspe, a la cornalina, perdón, y a la esmeralda alrededor como arco iris. Ya uno se va imaginando. ¿No? Al que está sentado, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos entonces se postran delante del que está sentado en el trono y nuevamente adoran. ¿Qué tenemos acá? Decían, dan gloria, honran, acción de gracias, adoran. Adoran aquí al que vive por los siglos de los siglos, ¿no? Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, nuevamente diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿no? Entonces, Señor, digno eres de recibir ¿qué? Gloria, honra y poder.
tres características del Dios todopoderoso creador en el que creía la primera iglesia cristiana. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y entonces, ¿qué está expectando Juan de Patmos? ¿Qué expecta? ¿Qué mira? ¿Qué ve? Pongo todo el texto para que uno lo pueda ver. Está viendo precisamente la adoración que hacen estos 24 ancianos, que directamente no se llaman, no se les dice reyes, pero estos 24 ancianos no se les identifica con ningún personaje, sino su característica está puesta en la corona que tienen, precisamente. Y su importancia está porque ocupan tronos. Y esos tronos están alrededor de un trono en el que hay uno sentado. Pero ese sentado ya sabemos por lo que viene después que es el Dios Todopoderoso. Ese sentado es el Santo, Santo, Santo. Que en la tradición judía el 3 veces santo ya sabemos quién es. Y no solamente eso, sino que hay ya textos antiguos, anteriores, y es el caso de Isaías, ¿no? En el llamamiento de vocación, es decir, el relato de vocación, el llamamiento que tiene Isaías para ser profeta, en el que precisamente Isaías también ve una visión, no esta, pero parecida, en donde se dice 3 veces santo, ¿no? De ahí que Juan también lo refiere. Juan está, mejor dicho, en su artículo. Y todo tiene que ver con ese dar gloria, ese dar honra, esa acción de gracia, ese adorar. Y al quien se le da la dignidad. ¿Quién tiene la dignidad? Solamente el que es, en términos de lenguaje, digamos, monárquico, el lenguaje real, ¿no? Cuando se presenta a un monarca, cuando se presenta a un emperador, cuando se presenta a un rey, se le califica. Se le dice, digno eres, digno de gloria, digno de honra, digno de poder, tú que has creado todas las cosas. Y entonces es para resaltar. Entonces, esta es una gran liturgia. Esta es una gran adoración que hay. Entonces, ¿por dónde van las otras interpretaciones que hay? No podemos dejar, por supuesto, lo que se va encontrando después en relación a los capítulos que vienen después, ¿no? Pero el primer propósito de este capítulo 4 es dar loor, gloria, honra y adorar y decir que Dios Todopoderoso está por sobre todas las cosas, está sobre los reyes. Y no solamente eso, sino que estos seres vivientes representan quienes también van a dar gloria, honra, fíjense. Son seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Son multitudinarios, ¿no? Llenos de ojos por delante y por detrás. El león, el becerro, el hombre y el águila. Si uno puede ubicar, bueno, don Juan Stan propone que el león representaría a toda esta fauna salvaje en el sentido, ¿no? Que no es no son domésticos, que el becerro significaría los animales domésticos, el hombre en el sentido del ser humano, y la águila volando serían las aves. En todo caso serían todos los seres vivientes que le dan honra, gloria a el Dios Todopoderoso, ¿no? Y que en esto hay mucha sabiduría, de ahí el estar lleno de ojos, día y noche, ¿no? Hasta ahí voy a dejar de compartir para ver las reacciones. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué dice? Tiene sentido, Juan Stan, pero estamos viendo el mismo texto Apocalipsis. En todo caso, ¿qué preguntas habría?
¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Es muy bueno que vamos avanzando. Profesor Daniel, quería preguntar algo, ¿no? Carlos, sí. Normalmente se comete el error también de personificar a estos símbolos, ¿no? Mucho se habla de que estos 4 seres vivientes tendrían a ser los 4 evangelistas, ¿no? Pero está muy distante de lo que se entendía para ese tiempo como quienes eran, ¿no? Darle un personaje. Eso era mi comentario. Sí, sí, por supuesto, para nada son los evangelistas, para nada. Cada libro, ustedes saben, cada libro del Nuevo Testamento va por cuenta propia. No es que quienes escribieron estaban al tanto de los otros libros. Recuerden que cada libro después se fue juntando y recién el canon cristiano se le puede reconocer, es decir, como canon ya establecido 27 libros a principios del siglo V, después del 400. ¿Qué realidad? Hay mucho desconocimiento. Ahora, no culpamos a nadie, en verdad, porque todo hemos ido comprendiendo mejor, así como cuando llegamos a la iglesia y vamos comprendiendo poco a poco cuál es el sentido de la misión, qué significa evangelizar, qué significa ser cristiano, ¿no? No es que lo sepamos todo, por supuesto, pero ahora, en ese tiempo, con 2000 años de estudios sobre los textos y con el aporte hecha por las ciencias bíblicas, se puede comprender mucho mejor el contexto, el tiempo y, por supuesto, el libro del Apocalipsis, el libro de Daniel, ¿no? Y podemos comprender mejor cuál es el objetivo, el objeto del establecimiento del reino de Dios y su justicia, del cual el Apocalipsis como libro, como parte del Nuevo Testamento y de la Biblia, también coadyuva a que se entienda el Evangelio, ¿no? Por supuesto, no tiene que ver nada. Ahora, que se tome la figura es otra cosa. Que se diga como los 4 seres, ¿no? Especiales que se encuentran en el capítulo 4, esa es otra cosa. Y posiblemente en el arte también lo han reflejado, ¿no? Al pintar a los evangelistas con ciertas características. Porque, fíjense ustedes, el texto dice muy claramente, apariencia de león, apariencia de becerro, apariencia de cara de hombre, apariencia de águila, ni siquiera se dice el águila, ¿no? Sino es lo que le parecía al vidente. ¿Alguna otra inquietud? Estamos para preguntar. Y fíjense, estamos en un texto supuestamente que habla del fin del mundo. Supuestamente que habla de las catástrofes, en fin, que ese es su único objetivo. Por eso es que don Juan Stan nos dice, un momento, Apocalipsis hay que leerlo como una gran liturgia. Y por supuesto, eso es un reto, por ejemplo, para leer el Apocalipsis en esos términos, con lo cual no quitamos que el texto hable de los acontecimientos y de cómo, a dónde va a llegar esta humanidad de seguir como sigue, por supuesto. Porque lo que se dice en la palabra de Dios es nada más los resultados del pecado, ¿no? Precisando que es pecado, por supuesto. Bien, qué lástima que Joel haya salido, no se ha vuelto a conectar, pero Alejandrina, José Cuya, José Brisi. Sí, José Brisi. Pastor, bueno, viendo, ¿no? El dato que nos acaba de compartir, se utiliza mucho muchos símbolos para describir, ¿no? Por ejemplo, también para referirse a los seres vivientes con aspecto de águila, de león. En ocasiones a mí me han preguntado si es que, bueno,
hay curiosidad, ¿no? De muchos que leen la Biblia en el trabajo, que si ellos son, de verdad son como águilas, como leones, ¿no? Y incluso que tienen ojos por todos lados. Se Claro. ven unos con aspecto, ¿cómo será, no? Que han visto películas a veces, películas de terror y se imaginan cómo son. Y me han preguntado, ¿no? Que cómo serán ellos. Incluso han buscado en Google y ha dado imágenes Google que a veces sale como describe, ¿verdad? La Biblia. Sí, sí, sí. Y Tiene se tiene mucha que tener razón. mucho cuidado. Pero es que el cristianismo es parte de la cultura occidental y cristiana. Eso significa que la población tiene datos, conoce en cierta medida lo que le han transmitido sus familias respecto a una fe cristiana, respecto a un Jesús determinado, de acuerdo a sus pueblos, de acuerdo a sus regiones. Pero precisamente para eso estamos los teólogos, para eso estamos los teólogos cristianos, para eso estamos los pastores que nos preparamos. Y con mucha delicadeza, con mucho tacto, ¿no? Con bastante pedagogía, ir poniendo lo que es más importante, ¿no? Y en función de la vida, que es lo que ha venido a traer Jesucristo, el reino de Dios y su justicia. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que preguntarnos en todos momentos cómo podemos hacer para que se vaya redescubriendo a ese Jesús de la verdad, de la dignidad, a ese Jesús del shalom, es decir, del compartir, de la solidaridad. En esta tarea, ¿no es cierto? Y para ello contribuimos con una adecuada lectura de la Biblia, por supuesto, y de la escatología que estamos viendo ahora. La escatología es tener esperanza, pero esperanza de vida, no esperanza de muerte. Y la Claro. esperanza de vida la da la extensión del reino de Dios y su justicia. Y si no trabajamos por la extensión del reino de Dios y su justicia, entonces, ¿qué escatología? Por eso que los escatólogos que se dedican a ello, lo pongo entre comillas, a lo que vienen nada más es a asusar a la gente, es a intrigarle más, trabajan con el miedo y bueno, esa es su mina realmente de dónde sacan sus recursos, ¿no? Indebidamente. En realidad, cuando la iglesia no tendría que ocuparse de estos temas, y tendría que ocuparse de trabajar, de ir adelante, de construir, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bien, Yo, vamos pastor, a hacer acá un alto, luego cuando regresemos vamos a ver el capítulo 5 y después la conclusión. ¿Sí? Vamos a hacer un break, ¿no? Para un poco afinar la voz. Entonces hacemos un break de 5 a 8 minutos. Muy ya, bien. pastor.